Dios les bendiga, hermanos. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno estar una vez más aquí dándole continuidad a este tema acerca del pueblo de Israel. Aquí está con nosotros el hermano Hilber. Hermano Hilber, bienvenido. Aquí Gracias, hermano. continuamos este tema de tanto interés y es muy importante que podamos relacionarlo a lo que es la salvación, cómo uno puede en un momento dado conocer qué es lo que dice la Biblia acerca de todo esto. Sí, yo quisiera en este momento mencionar realmente cuál es la importancia que tiene o que significa Israel para el mundo. Sí, Porque el estudio de todo esto, bueno, pero a raíz de qué, cuál es la importancia. Algunos dirán, bueno, pero no me interesa esto, pero entonces hay muchas cosas que es necesario tener en cuenta. Por ejemplo, eh, el legado que el pueblo de Israel le ha dado al mundo, el monoteísmo, la creencia o la en un doctrina único de un solo solo Dios. Dios. Ese es el gran legado que el pueblo le ha dado al mundo. También es bueno tener en cuenta eh, la manera como Dios llama a Abraham y la forma como Abraham corresponde a ese llamado, porque Abraham fue llamado incircunciso. Y entonces Abraham le creyó a Dios y de esa manera entonces viene a convertirse en el padre de nosotros. Pero también Abraham fue circuncidado y de esa manera se convierte en el padre de Del los pueblo de del Israel. pueblo de Israel. Muy bien, muy bien. Entonces, retomando, ya vimos la primera parte del momento del llamamiento de Abraham. Luego vimos cómo entraron a la tierra prometida. Luego llegamos hasta el momento de Jesucristo. Ese momento más o menos hace 2000 y pico de años. ¿Qué pasa de ahí hacia este lado, hacia hoy en día con el pueblo de Israel, hermano Hilbert? Sí, bueno, la historia es, todo esto es muy extenso, pero entonces no quiero dejar como en el camino eh, lo que Israel significa. Ok. Porque entonces, cuando miramos la palabra de Dios, encontramos que todo lo que son los profetas, la Torá, de hecho, Romanos 9:5 dice, de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne vino Cristo, el cual es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. O sea que la nación de Israel nos dio al Salvador del mundo. Aleluya. Nos habla de Moisés, o sea, nos habla de los profetas. También de ellos son la adopción, los pactos, las promesas, todo esto. Y la redención del mundo viene por medio de ellos humanamente hablando, porque por ahí vino el Mesías. A partir de ese pueblo es que Dios se ha mostrado a todas las naciones y ha abierto la salvación a todos, ¿no? Sí, y aún, porque inicialmente el programa de Dios con la nación de Israel era para que ellos fuesen la luz del mundo, para que fuesen cabeza y no cola, para que todas las promesas que Dios les dio. Pero a raíz de la desobediencia, aún los mismos castigos y aún el ser destruidos, el ser dispersos y todo esto, también es como la otra cara de la moneda en la que Dios se ha glorificado. Porque hay algo, la gente ahora ven a una nación y hay tantas cosas, tantas costumbres, tanto pecado. Se dice que Tel Aviv es como la capital del orgullo gay en el Hay Medio mucho ahí. Oriente y todo eso. Y ahora, por ejemplo, con los ataques que sucedieron, vemos que estaban en una fiesta, un grupo. Entonces, la gente no puede asociar eso porque, ¿y cómo es el pueblo de Dios? Y están en ese estado, o sea, ¿cómo conciliar esto?
Pero cuando uno mira la palabra del Señor, ahí logramos entender que la Biblia dice que ha acontecido endurecimiento a Israel en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Entonces, hay algo muy interesante aquí porque estábamos mencionando en el programa pasado eh, la época de cuando Nabucodonosor y todos estos, el imperio babilónico, entonces entraron a Israel, quemaron el templo, destruyeron la nación, bueno, fueron deportados, etcétera, etcétera. Entonces encontramos la época del profeta Daniel. Y a mí me llama mucho la atención la actitud del joven Daniel, porque entonces hubo un libro que a Daniel le sirvió de referencia y es el libro del profeta Jeremías, porque el profeta Jeremías había predicho ya todo lo que le acontecería a la nación, pero que serían, de que regresarían cumplidos los 70 años. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo Daniel empezó de una manera diligente a estudiar el libro del profeta Jeremías. Y entonces hay algo especial ahí porque quiere decir que cuando una persona dispone su corazón a entender lo que no se entiende, a buscar a Dios y a tratar como de mirar a ver De ver su Dios, voluntad. si Dios no se deja esperar, sino que le pasa lo del hijo pródigo, que entonces regresó y se encontró al padre que No corrió, sí, recibía. salió a recibirlo. Entonces, en este caso también se cumple lo que el mismo Señor dijo, que el que busca, halla, al que Bueno, pide se le da, al que llama se le abrirá, al que toca se le abre, o sea, pedid se os pedid dará, se os dará. buscad y hallaréis. Entonces, todo esto es bueno entenderlo porque entonces ahí nos da una luz de cómo eh, Daniel empezó de manera diligente a estudiar el libro del profeta Jeremías y se dio cuenta que el tiempo de la cautividad había llegado a su fin, sin embargo ellos seguían todavía cautivos, la liberación no se había producido y entonces ahí es donde él entra en un programa de oración, de ayuno y empezó a humillarse delante de la presencia de Dios. Y es otro dato muy importante porque ahí la Biblia dice, Dios al altivo lo mira de lejos, mas al humilde lo mira de cerca. Entonces, ahí es donde Dios le habla a Daniel algo muy importante. Está en el capítulo 9, el versículo 24 del libro de Daniel, donde aparece la profecía de las 70 semanas. Eh, Es muy importante, hermano Hilbert, revisar todos estos puntos porque, como dicen por ahí, lo que suceda con el pueblo de Israel es como el reloj de Dios, el que nos va marcando en qué momento estamos, ¿no? De lo que es este libro profético que es la Biblia y de lo que es la salvación. Sí, hermano, claro, ahí es donde se da esto tan interesante. Note este versículo. Daniel 9:24 dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, uno, poner fin al pecado, dos, y expiar la iniquidad, tres, para traer la justicia perdurable, cuatro, y sellar la visión, cinco, y sellar la visión y la profecía, cinco y seis, y ungir al santo de los santos. Siete cosas importantísimas que se tienen que dar. Que deben de suceder. Sí, pero entonces hay 70 semanas. Resulta que esas 70 semanas son 70 semanas de años. Algunos dicen, pero ¿y de dónde sale eso? Bueno, nos remite, por ejemplo, al caso de Jacob cuando le tocó salir huyendo y por allá llegó donde Labán y se enamoró de una joven llamada Raquel. Y entonces
trabajó 7 años por Raquel. Y cuando se terminó el tiempo, entonces llega el momento cuando se da la boda, todo esto, y al otro día Jacob descubre que le han dado a Lea. Entonces cuando él reclama, Labán lo que le dice es: en nuestra tierra no se hace eso de que primero sea la menor, sino la mayor primero. Así que trabaja la otra semana por esta. Y esa semana era 7 años. Okay. Entonces, estas semanas que están aquí en el versículo 24 del capítulo 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas equivale a 490 años. Y entonces, cuando uno sigue leyendo el capítulo 9 del 24 en adelante, esas semanas comenzaron desde la orden para reconstruir el templo o construir el segundo templo, la ciudad, las murallas y todo. Y eso tardó un tiempo de 7 semanas. En otras palabras, 49 años. 400 No, 49 años. 49 años. Desde Sí. que se dio la orden hasta que se terminó y todo fueron 49 años. Y después de ahí hasta que se quitó la vida al Mesías, pasaron 62 semanas de años. Entonces esas 62 semanas más las 7 dan 69 semanas. Así que desde la orden para reconstruir a Jerusalén hasta el Calvario, hay 69 semanas que equivale a 483 años. Entonces, según la profecía, falta la última semana, falta los últimos 7 años, faltan. Porque note usted, la promesa es ahí, quitar, dice terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, ¿dónde está todo esto si esto no se ha cumplido? Y han pasado 483 años, equivalente a 69 semanas. Entonces falta la última semana. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Resulta que el Mesías vino. Y encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 12, donde dice, hablando del Mesías: en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. No le conoció. A lo suyo vino, hablando de Israel, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué sucede ahí? El Mesías vino a la nación de Israel, a su pueblo, y el pueblo terminó rechazándolo. Terminaron crucificándolo, no lo recibieron, no lo aceptaron. Entonces, como no lo aceptaron, ahí se paró el reloj. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le dijo Dios, se le anuncia a Daniel. Pero falta la última semana. Entonces, ¿qué sucede? En los 483 años, las 69 semanas, se paró el reloj ahí y entonces se abrió el tiempo para el pueblo gentil, para los gentiles, sí. Los que creen en el Señor Jesucristo y empieza lo que es la época de la iglesia. Sí, eso sí. Entonces Daniel no vio la época de la iglesia. Entonces es interesante también ahí entender algo que el Señor dice en el Evangelio de Mateo, cuando él dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero cuando el Señor dijo eso, ¿a qué evangelio se refiere?
y precisamente se refiere al Evangelio del Reino, que fue el que predicó Juan el Bautista, porque Juan el Bautista empezó diciendo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Estaba anunciando el Evangelio del Reino. Y Jesús también lo predicó, pero ese Evangelio, ese mensaje de buenas nuevas fue rechazado. Como fue rechazado, entonces se abrió la predicación del Evangelio de la gracia, que empieza entonces en el capítulo 2, el versículo 38 del libro de los Hechos, cuando sucedió el derramamiento del Espíritu Santo después de el Señor haber resucitado, haber ascendido a los cielos, cuando Él le dice a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, los discípulos empezaron a predicar el Evangelio. Ahí está la historia de la iglesia en el libro de los Hechos. Los primeros 3,000 bautizados en el nombre de Jesús. Aparece más adelante 5,000 bautizados, y ahí empezó la iglesia en cumplimiento de lo que el Señor le dijo a los discípulos en el Evangelio de Mateo 16, 18, cuando Jesús le dice a Pedro: a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre él, sobre esa declaración, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa expresión, edificaré, está en tiempo futuro. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ahí es interesante porque a partir de ahí, entonces se da la predicación para el mundo gentil, y todos los judíos de ahí para acá que han sido salvos a través ya de la iglesia, creyendo el Evangelio, porque en este momento el pueblo de Israel, al no aceptar al Mesías, al no recibirlo, entonces ellos hasta el día de hoy siguen esperando al Mesías. Ellos no creen que fue el Señor, al Señor lo tienen como un profeta más del... Sí, algunos como un profeta, otros como falso, bueno, en fin. Pero entonces ellos están esperando al Mesías. Eso es lo interesante ahora, porque hay una serie de movimientos que se están dando. Muy, muy importante conocer entonces que ya este pueblo de Israel, no solamente ahora Dios tiene a un pueblo de Israel, sino que también tiene un nuevo pueblo llamado la iglesia, ¿cierto? Que es lo que sale a partir de esa manifestación del Cristo. Sí, hay algo muy importante aquí, y es que tenemos al pueblo de Israel con promesas terrenales, y la iglesia con promesas celestiales. Ok, entonces, hermano, y acerca entonces de Israel en este momento, ¿cómo está? Porque llegó a ser nación fue hacia 1900 y pico, por ahí, ¿cierto? Sí, el Señor les habló a ellos. En Mateo 24 encontramos, dice: estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? No sé hasta dónde los discípulos sabían lo que estaban preguntando, porque ahí hay tres preguntas en una. Es: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Las que encontramos en los versículos anteriores, donde ellos le mostraron los edificios del templo, y él les dijo: ¿veis todo esto? Os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces ellos, queda esa imagen ahí grabada en la mente de ellos, y ahora le preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? Lo que él había dicho. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces ahí en el capítulo 24 aparece desglosado las diferentes respuestas para cada pregunta de esas. Muy bien. Entonces Jesús, frente al rechazo, él les dice que Jerusalén será destruida. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, no quisiste? Y entonces ahí les habla de lo que les va a suceder.
Y precisamente en el año 70 después de Cristo, un general llamado Tito entró y quemó el templo, destruyó la ciudad y los judíos fueron dispersos por el mundo. Y entonces, en todo este tiempo, Israel dejó de ser nación hasta el año 1948. Que se cumple también entonces como esa profecía que decía que iba a volver a ser nación. Sí, sí, y ahí en adelante hay muchos Ese es versículos ya muy lo que está interesantes. pasando ahora. De ahí en adelante Sí, tienen otra vez su territorio. Está todo el pueblo ahí, es como una nación. Y entonces, pues es la actualidad, ¿no? sí es la actualidad, pero entonces está el cumplimiento de muchas profecías que es necesario analizarlas con un poco más de detenimiento. Muy importante ponerle cuidado bíblicamente qué pasa con este pueblo, porque es el que nos va mostrando el cumplimiento de todas esas profecías que usted dice y que también a nosotros como miembros del nuevo pueblo que es la iglesia, pues nos ayuda a ver con claridad qué está pasando, ¿no? Saber que debemos de estar todos preparados, listos para la salvación que el Señor ha dado. Sí, claro, esto nos ayuda para orientarnos a ver dónde es que estamos, en qué momento de la historia nos encontramos y hacia dónde es que Amén, vamos. amén. Bueno, hermano Hilbert, muchísimas gracias por estos enseñanzas, por estos resúmenes del pueblo. Es un resumen porque tantas cosas que hay por escudriñar, pero nada, el Señor pues le bendiga en gran manera. Muchísimas gracias. El Señor les bendiga a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Seguiremos publicando videos sobre el plan de salvación, sobre doctrinas fundamentales para la salvación, muy importante para que la gente conozca bíblicamente todo. Amén, Señor amén. les bendiga.